Bienvenidos, queridos aprendices. Pasaron a segundo año y lo hicieron muy bien, ciertamente. A pesar de las circunstancias y las condiciones extremas, ustedes dieron la talla y aprobaron su año escolar. Mi felicitación, reconocimiento para ustedes. Y bueno, espero que esto pase pronto y tenerlos acá nuevamente, de escuchar sus vocecitas al momento de pasar la lista al menos. Tienen que hacer silencio, recuerdan, ¿verdad? Ok. Bienvenidos, Geografía y Ciudadanía con el coach Daniel Delgado. Pasamos inmediatamente al contenido. Muy bien, comenzamos de una vez con contenido sin pasar por términos básicos, porque todos ustedes en primer año hicieron sus términos básicos, recuerden. Tienen que tener presente, omnipresente y permanentemente recordar el término eurocentrismo, el término cosmovisión y el término cultura, para poder entender todo lo que se les va a explicar hoy. Lo que vamos a explicar hoy tiene que ver con la división de la historia, visión eurocentrista entre comillas, y el origen del ser humano. Bien, la división de la historia que tenemos nosotros y estamos manejando, básicamente es europeizada, es eurocentrista. Incluso hay un concepto, como pueden observar en esta lámina que a continuación se les presenta, una división llamada la prehistoria. Aquí se presenta un conflicto bastante complicado, porque en Europa le llaman prehistoria a esta etapa de la existencia humana porque no existía la escritura. En los últimos 30 años hemos logrado un consenso de historiadores, yo me incluyo, defensor a ultranza de esta teoría, de que la historia no solamente tiene que ver con la escritura como tal. La escritura es importante porque genera documentos, genera vestigios y restos arqueológicos que puedes interpretar haciéndole estudio grafológico, estudio fonético. Pero toda actividad humana, desde la construcción de una lanza con madera, desde pulir una roca, desde elaborar un artefacto, un utensilio, una vivienda, lo que sea, forma parte de la historia esencial del ser humano. El término prehistoria queda un poco en desuso para muchos historiadores, pero como estamos viendo la visión eurocentrista, vamos a trabajar con esta división. Hablamos entonces de una prehistoria que tiene una división en paleolítico. El paleolítico tiene una división en paleolítico superior, paleolítico inferior. Luego viene el neolítico, que tiene otra división allí también en varias etapas. Y luego entramos en la edad de los metales, el estaño, el cobre y el hierro, que los fue trabajando poco a poco el ser humano para construir herramientas, y eso fue llevándolos a una evolución constante y permanente. Esa es la división de la prehistoria. Vendría luego, según esta visión, la edad antigua. Y en esta edad antigua se dan a conocer las culturas más antiguas con las que cuenta este planeta, que todavía hoy, 8.000, 10.000 años después, tenemos vestigios de estas culturas. Babilonia, Mesopotamia, Egipto, Asiria, Fenicia, etc., pertenecen en la visión eurocentrista de la historia, por supuesto China e India, a la edad antigua. De la edad antigua aparece allí la construcción del mundo griego y de todo el imaginario filosófico, cultural del pensamiento occidental al cual nosotros pertenecemos. Eso lo explico más adelante con mucho más detalle. Pero aparece la antigua Grecia, luego aparece el Imperio Romano y entramos en una etapa conocida como la Edad Media o el Medioevo. En esa Edad Media hay un cambio y transformación en la Europa, en la antigua Europa. Pasamos a un sistema de producción feudalista, viene la caída del Imperio Romano. En la Edad Antigua, en la Europa, había un dominio predominante del ser humano como centro de toda creación. Si hacemos una revisión, ustedes la pueden hacer por su cuenta, de la escultura griega y romana, el epicentro de toda creación artística es el hombre, el antropocentrismo. Cuando usted escucha el prefijo antropomorfo, antropocentrista, tiene que ver con el hombre, con el ser humano. Antropomorfo es de forma humana, antropocentrismo, el ser humano como epicentro de toda creación artística. Cuando cae el Imperio Romano y pasa en la Edad Media, el dominio en la política, en la cultura y sociedad de la Iglesia Católica cambia la concepción del arte y de la vida, la cosmovisión, y se vuelve teocentrista. Teocentrismo, ¿qué quiere decir? El epicentro de toda creación, de todos los hechos de la vida, el epicentro de todo eso es Dios. Y aparecen todas esas esculturas que conocemos hoy, la Capilla Sixtina, aparece el David de Miguel Ángel,
Toda esa creación artística religiosa viene con la caída del Imperio Romano. El ser humano deja de ser epicentro de creación artística y epicentro de todo el acontecimiento y pasamos a colocar en primer plano a Dios. ¿Ok? Hay otras particularidades de la Edad Media. Aparece el sistema de producción feudal. ¿Qué es el feudalismo? Es un fenómeno económico, político y social que se dio en la Europa de la Edad Media aproximadamente del año 500 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. 1000 años duró la Edad Media, según. Hay historiadores más conservadores que dan otra priorización, pero no viene al caso, lo importante son los acontecimientos. El sistema de producción feudal tenía una porción de tierra enorme que pertenecía a un señor feudal, que hacía las veces de rey, por así decirlo. Y ese señor feudal tenía una corte, tenía unos cortesanos, como quien dice, los que estaban en la corte junto al señor feudal. Pero para que ese sistema económico funcionara hacía falta mano de obra. Estaban los vasallos, que eran personas que le rendían pleitesía al señor feudal, y los siervos y los artesanos, que eran los que hacían el trabajo pesado dentro del castillo feudal y en sus alrededores, que eran las tierras. Ese régimen de producción feudal fue evolucionando y fueron apareciendo poco a poco lo que hoy conocemos como los estados nacionales, es decir, lo que conocemos como los países actualmente. Comienzan a aparecer rivalidades, un reino se hace más poderoso que otro, un reino va y conquista a otro, vienen las guerras, necesito cultivo, necesito hierro, necesito esto, y comienza una dinámica de guerra dentro de la antigua Europa. Sumado a ello, se abren rutas comerciales que vienen desde Asia, porque quiero que se entienda algo desde hoy. El modo de producción chino, gracias por el coronavirus, el modo de producción chino no es igual nunca que el resto del planeta. China siempre ha producido muchísimo más que el resto del planeta. El modo de producción chino es bastante complicado en muchos aspectos, produce en gran cantidad. Y había una ruta que se estableció conocida como la ruta de la seda, porque en China se criaban gusanos que producían seda y esas telas eran muy apreciadas por los cortesanos y los señores feudales que querían comprar esas telas. Se abrieron muchas rutas comerciales en esa época antigua y también la ruta de las especias, que es los condimentos para sazonar los alimentos, que vienen de la India. India y China juegan un papel importante en la dinámica comercial del mundo antiguo y de la Edad Media. Y eso llevó, por supuesto, a la instalación de los estados nacionales por esas guerras, por controlar las rutas comerciales, por tener más recursos, porque quiero esto por la fuerza, porque el ser humano aparentemente todo lo quiere por la fuerza. Luego viene la Edad Moderna, que es ya un despertar del pensamiento del ser humano en su liberación. Aparece el Renacimiento, aparece la Ilustración, se da la Revolución Francesa, y esa Revolución Francesa que se dio en Francia, para la redundancia, fue motorizador de muchas revoluciones en América Latina. Lo que pasa acá en Europa afecta directamente a América porque fue inspiración para los movimientos de independencia. Luego viene la época contemporánea, que es ya básicamente lo que estamos viviendo hoy en un enlace con la época postmodernista. En la época contemporánea se dan las dos guerras mundiales que ustedes conocen muy bien porque las hemos conversado el año pasado, y la actualidad que tenemos hoy. Las corrientes de pensamiento, los movimientos sociales, los modos de producción, el avance de la tecnología, se está dando la época contemporánea enlazada con este momento que es la posmodernidad. Estamos construyendo ahorita una época, estamos marcando un hito y una división incluso de especies, porque nosotros, los de mi generación, somos Homo sapiens. Ustedes, queridos aprendices, pertenecen a la tanda de la evolución de los Homo sapiens sapiens. Y a continuación les voy a explicar, ya entrando en otra materia, lo que es el origen del ser humano. El ser humano tiene una controversia respecto a su origen, porque hay una teoría que es la teoría creacionista. Mis respetos para la religión, mis respetos, repito, pero tenemos que ambientarnos en base científica, no en supuestos o interpretaciones de un libro que pasó de un idioma a otro y a otro idioma y se fue tergiversando el contenido. La teoría creacionista reza que venimos directamente de Dios, que somos su imagen y semejanza. Dios creó a Adán y luego creó a Eva y de ahí viene la especie humana. Eso es básicamente lo que entierra la teoría creacionista. La contraparte o la revancha es la teoría evolucionista,
que fue postulada por el biólogo y naturalista inglés Charles Darwin durante el siglo XIX. Charles Darwin habla de la evolución de las especies, el proceso de adaptación y la sobrevivencia del más apto. La teoría de Darwin está ahorita muy en boga, es porque en la evolución del Homo sapiens sapiens, por ejemplo, a mi generación y a muchas generaciones anteriores les tocó padecer unos terribles dolores a nivel dental por las llamadas muelas cordales, lo que más llaman las muelas del juicio. Eso sale en una etapa en la vida cuando ya no te hace falta, te daña la dentadura, produce mucho dolor. Pregúntele a su mamá, a su papá, a sus hermanos mayores, ellos les dirán. Probablemente muchos de ustedes no van a tener que padecer eso, porque por un proceso de evolución permanente a ustedes no le van a salir esas muelas, para que lo sepan. Ustedes pertenecen a una tanda evolutiva que ya está delimitada desde hace 20 años para acá. Ustedes tienen 12, 13, 14 años, ustedes pertenecen a la nueva tanda del Homo sapiens sapiens. Y tenemos que explicar a continuación todo lo referente al origen del ser humano. Ya dijimos las dos teorías, ahora vamos a presentar a continuación una breve lectura sobre el último vestigio del origen del ser humano, que para que no les caiga de sorpresa, la vieja Europa lo ha tenido que aceptar. El ser humano, en teoría, las teorías se van rebatiendo. El ser humano se originó, nació en esta región de África, en el lago Victoria. A continuación, una breve lectura ilustrativa sobre unos hallazgos arqueológicos y avances de la ciencia. El trabajo que les voy a leer fue publicado en el Diario del Nacional en el año 2007, el 19 de julio. ¿Okay? Tiene como título: Los seres humanos se originaron en África y no en otras zonas del planeta. Lo que descubre la ciencia es noticia para los periodistas. La cuna de los primeros hombres y mujeres tiene un solo nombre: África. Al menos es lo que concluye un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge. El trabajo publicado en la edición de esta semana en la revista británica Nature ratifica la teoría de un origen único del ser humano moderno. Tal como se reportó, el investigador Andrea Manica, un italiano, y sus colegas combinaron un estudio sobre la diversidad genética de poblaciones de varias partes del mundo. Con las medidas de más de 6.000 cráneos, los científicos demostraron que cuanto más lejos se encuentran esas poblaciones de África, menor es la diversidad genética, lo que se refleja en la pérdida de rasgos físicos. El investigador Manica afirmó: hemos asociado los datos genéticos con las nuevas medidas de una gran muestra de cráneos, para demostrar definitivamente que el hombre moderno es originario de una única región del África subsahariana. A Francisco Carnese, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, no le sorprendió el material divulgado en la revista Nature. Consultado por el Nacional, recalcó que esta teoría, abro comillas, está sostenida por muchas investigaciones, entre otras las que utilizaron ADN, ácido desoxirribonucleico mitocondrial. Lo que se sabe hasta ahora es que el ser humano se originó en África, en Kibish, lo que hoy es Etiopía. Es el dato más antiguo disponible en este momento, indica Pucciarelli. Las migraciones no ocurrieron al mismo tiempo. Se habla incluso de dos oleadas. La primera del Homo erectus, el gran domesticador del fuego, que se desplazó hacia Indonesia e Israel 3 millones de años atrás y posteriormente se extinguió. La segunda del Homo sapiens, que se movilizó hacia Asia, Europa y América. Hace 1 millón de años estuvo en Asia y en América hace 12.000 años. ¿Por qué este sujeto abandona África para lanzarse a la aventura de otras tierras como un verdadero patacaliente? Siempre hemos pensado que las poblaciones migran cuando entran en contradicción con el medio ambiente. Llega un momento en que el ambiente no puede mantener a tanta gente y se produce la migración, refirió el investigador. Las fuentes de evidencia más importantes se hallan en mediciones óseas y el análisis de ADN, es decir, una combinación de antropometría genética. El Homo sapiens era cazador-recolector. Como no generaba alimentos, sino que tomaba lo que hallaba, animales pequeños, vegetales, etc., debía desplazarse cuando se agotaba la comida, recordó Héctor Pucciarelli. Con el tiempo se transformó en un cazador especializado
que capturaba grandes ejemplares como los mamuts. Gracias a herramientas de su invención, la lanza con punta de sílex es tal vez la más popular y se protegía del frío con las pieles de los animales que caían en sus manos. Bien, queridos aprendices, en la guía de estudio que les dejaré en Classroom detallaré mucho más sobre este contenido. Hablaremos sobre el cromañón, neandertal, Homo habilis, Homo erectus y todas las parcialidades humanas hasta llegar al hombre, al ser humano que conocemos hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes, aunque sea a la distancia, pero mantendremos contacto permanente en el aula inteligente o el mal llamado grupo de WhatsApp que denominaremos de esa forma ahora. Les deseo éxitos y mucho emprendimiento. Tengan un feliz día.